Bienvenidos una vez más al Instituto de la Caridad Universal. En esta ocasión voy a referirme a un tema el cual es importante llevar a cabo, y es la cuestión religiosa. Mucho se habla o se dice acerca de la religión, unos en contra y otros a favor de este principio fundamental que es un legado del Creador. Sin embargo, pues cuando se aborda el tema de la religión, resulta a veces conflictivo. Resulta que en unas ocasiones esto genera discordia y encontramos que hay muchas personas que realmente, al hablar de los principios religiosos, simple y sencillamente no les interesa, pues se describen a sí mismos como ateos o materialistas, o en última instancia como personas que realmente nada tienen que ver o no les interesa el tema sobre la búsqueda de esa fuerza interior que puede ser a través del método, a través de un conocimiento que puede llegar a esa unión. Nosotros en Gnosis sabemos perfectamente que todas las religiones son perlas preciosas que están engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Ninguna de ellas es mala. Todas cumplen su papel, todas cumplen precisamente su misión por este planeta Tierra. En ese sentido, queremos decir que cuando se habla o se aborda el tema de la religión, se hace referencia a aquellos valores eternos, esos valores que nunca mueren, esos valores que están ahí siempre latentes, y aunque pasen las diferentes civilizaciones, siempre esos valores van a prevalecer, porque son esos principios de la creación, y es precisamente la religión la cual le permite a los seres humanos de alguna manera vivir en paz, vivir en amor, en libertad, en justicia, en tolerancia, vivir en honestidad, tratar de llevar una vida con mucha sinceridad en todos los aspectos, y sobre todo eso también hacer caridad como un elemento fundamental, como una ley fundamental del amor. En ese sentido, realmente, todas las religiones son necesarias. Todas cumplen con una misión de orientar al hombre, de orientar al ser humano para que logre encontrar el camino que le puede permitir estar en unión, en comunicación con ese ser, con ese Creador que es Dios. Por lo tanto, nosotros en Gnosis sabemos que es totalmente absurdo afirmar que la religión del vecino no sirve, no es buena, que el vecino está totalmente perdido con su creencia o con su fe que él predica. No
de ninguna manera. Todas las religiones realmente tienen algo de maravilloso en el fondo. Todas las religiones son esas perlas de sabiduría que han existido a través de diferentes edades, en diferentes circunstancias, en los diferentes continentes, en todas las épocas. Siempre ha surgido ese conocimiento, aun cuando se han llevado a cabo ciertos rituales diferentes a los que hoy día podríamos conocer en determinada religión. Por lo tanto, cuando se hace referencia a la religión y nos damos cuenta que la religión de las tribus indígenas a veces se critica de que estas religiones practican o veneran y que se convierten en una idolatría y que realmente están totalmente confundidos. También ellos en el pasado han tenido derecho y siguen teniendo derecho, todas las tribus que existen en la faz de la tierra tienen derecho a tener su propia religión, sus propios ritos, sus propias creencias, su propia fe, pues en el fondo buscan ciertamente encontrar esa unión con Dios. Por lo tanto, no podemos criticarlas y decir que estas religiones de nuestros antepasados o de las tribus que pueden existir en cualquier selva de las Amazonas es una religión que no tiene sentido. Realmente todos tenemos derechos en este planeta a entrar, a practicar una determinada religión, pues esto tiene su hondo significado que posteriormente lo vamos a explicar. Por lo tanto, no podemos desacreditar la religión de otros, no la podemos criticar ni decir de que no sirve o que están totalmente alejados del camino de Dios, puesto que todas las religiones o toda religión nace bajo el sol, nace bajo ciertos principios, y estos principios religiosos nunca mueren. En muchas ocasiones lo que puede morir es la forma religiosa, pero hay una diferencia totalmente grande entre lo que es la forma religiosa, entre lo que son los ritos religiosos y lo que son los principios fundamentales, los principios primarios que tiene todo orden religioso. En ese orden, toda religión es inherente a la vida de cada ser humano y por ello no podemos decir que las religiones en sí no cumplen una misión o no sirven. Simple y sencillamente estas apreciaciones que hacen muchos es por la inconsciencia, es por no tener realmente dentro de sí una conciencia despierta que permita verificar, constatar y darse cuenta cuál es el fondo de un principio religioso. Por lo tanto, encontramos que hay hombres profundamente religiosos que no pertenecen a ninguna forma religiosa. Sin embargo, estas personas, aunque no pertenezcan a una iglesia, a una forma religiosa, tienen sus principios muy fundamentados y esto les mantiene a estos hombres
en una actitud positiva, en una actitud de armonía, en una actitud de comprensión, en una actitud en la cual tratan de vivir en paz, en tranquilidad con el resto de hombres y con la naturaleza misma. Y sin embargo no asisten a ninguna iglesia o pertenecen a alguna religión en particular. Por otra parte, encontramos a personas que realmente no tienen la menor idea de negar a Dios. Y estos son los ateos o materialistas, que realmente ellos consideran de que Dios no existe y que la religión nada más es la venda de la humanidad, de la sociedad, y que para estos materialistas, para estos ateos, realmente lo que ellos piensan acerca de Dios hasta lo consideran de que es una desviación del pensamiento humano. En ese sentido encontramos gentes sin religión y por naturaleza también son conservadores y reaccionarios. Aquellas personas que realmente cuando se trata de abordar el tema de religión, de Dios, simplemente dan la espalda o simplemente entran en discordia y se vuelve una conversación o se vuelve una comunicación realmente negativa. Tenemos que decir que solo el hombre religioso es verdaderamente revolucionario. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el hombre tiene una religión, se vuelve revolucionario, pues es precisamente ese cambio. La revolución significa el cambio de pensamiento, de una búsqueda, de un equilibrio que le permita percibir y armonizar con el medio, y en esa búsqueda total de encontrar a Dios. Por lo tanto, cuando se aborda el tema de la religión, nos encontramos que en la historia de la humanidad hay guerras, y estas guerras son realmente, profundamente por la religión. Vemos que hay naciones que entran en conflictos políticos, económicos, y se llega hasta la destrucción masiva, simple y sencillamente por defender una creencia, un ideal, que en el fondo para ellos eso es su religión. Y así hemos encontrado a través de la historia que muchas revoluciones, muchas guerras, muchos conflictos son precisamente por imponer una idea, una creencia religiosa. Y eso ha traído mucho dolor, mucha destrucción a través de las diferentes edades en esta humanidad. Por lo tanto, es absurdo calificar a otros de infieles, herejes y paganos. No se puede llegar a tildar, a calificar a otras personas como infieles, como paganos, como herejes, como aquellas personas que están en contra de Dios, simple y sencillamente por tener una práctica religiosa en la cual no coincide muchas veces
con algunas ideas de algunos líderes religiosos. Por lo tanto, no podemos criticar a nadie. Por ejemplo, el brujo que en el corazón de las selvas africanas ejerce su sacerdocio ante una tribu de caníbales, está cumpliendo una misión. Y el aristócrata que está allá en una catedral, en cualquier país del mundo, llevando a cabo un acto religioso, también está cumpliendo una misión. No quiere decir de que realmente no está llevando a cabo una misión sobre su propia religión. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que realmente hay un conflicto religioso, y ese conflicto religioso se fundamenta precisamente en el egocentrismo de cada líder o de cada persona que lleva dentro. Este egocentrismo no le permite realmente verificar que todas las religiones son buenas y que ninguna le enseña el odio, el rencor a sus semejantes, sino que le enseña y le llama y le hace un llamado a que practique el amor, la caridad, a que practique esas actitudes de tolerancia, a que lleve una vida en armonía con la naturaleza misma, y que esta naturaleza misma es parte del Creador, es parte de Dios. Eso debería de ser precisamente el hecho de estar en un conocimiento religioso. El Divino Maestro Jesús enseñó el camino de la verdad y de la vida. Y como lo expresó el adorable Jesús, la verdad se hizo carne en Jesús y se hará carne en todo hombre perfecto. He aquí la cuestión tiene una explicación más de fondo. Porque si el adorable Jesús nos explicó o nos dijo o nos señaló que todo hombre debe ser perfecto para poder entrar realmente al reino de Dios. Esta perfección no es una cuestión fácil. La perfección del alma, del espíritu, es un proceso muy metódico donde debe de haber precisamente, debe de existir y debe de haber un sacrificio permanente para poder alcanzar la perfección. La perfección no es producto de la mente. La perfección tiene que ser un cambio interior en nuestro corazón. Pero este cambio también exige y demanda un profundo análisis y una profunda revolución de la conciencia. Para poder llegar a esa perfección que habló el Divino Maestro Jesús, es un largo proceso. Es aquí donde realmente hay que comprender el mensaje de todos aquellos avataras, maestros que han asistido a la humanidad, pero lastimosamente la inconsciencia, el adormecimiento de los hombres los ha crucificado, los ha matado. Y hoy vemos solo historia, hoy vemos solamente historia que recuerda, y se hacen muchos ritos por ahí acerca de la divinidad, acerca de estos avataras, etcétera, etcétera. Si estudiamos las religiones,
y hacemos un estudio comparativo, nos damos cuenta que en todas ellas encontramos el culto al Cristo. Todas las religiones tienen un propósito, y ese propósito es el culto, la elevación hacia Dios. Este culto al Cristo que nos enseñó y nos dijo el venerable Maestro Jesús el Cristo, y cuando nos damos cuenta a través del gnosticismo que todas estas religiones, que tanto el Maestro Jesús, que tantos aquellos maestros de la historia, y que para algunas personas no tiene validez porque simplemente son historias que han quedado en el tronar de los siglos. Pero estas historias, así como se habla de Zeus, Apolos, Júpiter, Krishna, Quetzalcóatl, todos estos hombres realmente han sido hijos de inmaculadas, es decir, han nacido en un día y han desarrollado esa sabiduría y han practicado esa sabiduría y nos han hablado del culto al Cristo cósmico, al Cristo en sustancia, al Cristo que vibra y palpita en cada átomo de nuestro corazón. Sin embargo, no hemos comprendido el mensaje o se le ha dado una interpretación distinta. Pero lo que sí queremos afirmar en Gnosis es que todos son hijos de inmaculadas. Todas las religiones hablan del alma, del cielo y del infierno. Es decir, que todas saben hasta cierto punto de que existe un nivel espiritual al cual le han denominado el cielo, y que también existen regiones inferiores al cual se le denomina el infierno, y que el ser humano, el hombre, está en un punto neutral donde él tiene precisamente el libre albedrío para poder elegir si va en camino hacia Dios o comienza a descender en los mundos infiernos. Cuando se habla de la religión, ciertamente, cuando las formas religiosas han finalizado, porque todas las religiones tienen su inicio, su desarrollo, tienen su evolución, y posteriormente llegan a su máximo punto en el cual divulgan algún conocimiento, pero siempre ocurren leyes mecánicas y por la misma inconsciencia de los hombres, estas religiones comienzan a decaer, a degenerarse, a involucionar, y es cuando realmente vemos que a través de la historia de la humanidad, a través de esas distintas religiones, terminan en ritos totalmente alejados y terminan ciertamente confundidos ellos mismos. Y es precisamente porque dentro de cada ser humano existen esos agregados de carácter psicológico que son los que realmente alteran, son los que se roban esos principios eternos de la religión. Son los agregados de carácter psicológico, el egoísmo, la envidia, la avaricia, la codicia, que también existen en la parte religiosa, son los que hoy día han hecho y están haciendo diferentes sectas religiosas. Hay cantidad de iglesias y cantidad de formas de interpretar la Biblia, y cada una de ellas, estas interpretaciones, y cada uno de los que interpretan, que pueden ser los líderes religiosos,
consideran de que están en el verdadero y auténtico camino. Pero esto realmente ocurre simple y sencillamente porque dentro de cada hombre va el mal secretario, ese que transforma, ese que interpreta de acuerdo a sus propios intereses. Y en tanto en la mente, en el corazón, existan esas energías, esas fuerzas negativas, no podrá el hombre llegar a un entendimiento en cuanto a los diferentes ritos religiosos. Siempre habrá discordia, siempre habrá guerras, siempre habrán conflictos y se discuten y hasta se venden las formas religiosas. Y es precisamente eso lo que ha llevado al conflicto hoy día. En los antepasados se adoraron a diferentes dioses. Y esto trae como consecuencia algunas discusiones por la misma ignorancia del pensamiento humano. Esos dioses a los cuales nuestros antepasados adoraron son los principios inteligentes de la naturaleza que están latentes en el fuego, en el agua, en el aire, en la tierra, en el éter. Y a esos principios inteligentes a los que nuestros antepasados adoraron y hablaron de diferentes dioses, pues realmente Dios es la multiplicidad de diferentes leyes que rigen y gobiernan este cosmos, este universo. Dios vibra y palpita en cada átomo, en cada molécula de la naturaleza misma. Y el hombre es precisamente el microcosmos, el microuniverso, y dentro de sí vibra y palpita esa inteligencia múltiple de la gran realidad, de la gran hoguera universal. Esto, por supuesto, se puede comprobar, se puede experimentar en el momento en que los hombres religiosos, si quieren experimentar, desarrollen ciertos poderes internos que están latentes en el cuerpo humano. Y estos poderes, por decir uno de ellos, si nosotros lográramos desarrollar la glándula pineal, entonces tuviéramos la capacidad de percibir el ultra de las diferentes dimensiones en este universo. Lastimosamente la tenemos atrofiada y solo recurrimos al pensamiento materialista, solo recurrimos a la razón subjetiva, solo nos amparamos a la razón egoica, al pensamiento egoico, y solo hacemos comparaciones, el método comparativo de la misma ciencia, y solo tenemos aproximaciones a lo que es la realidad del absoluto. Por lo tanto, no hay una sola religión, hay muchas religiones, hay muchas instituciones religiosas, así como hay una sola humanidad y muchas razas dentro de la humanidad. Esto nos invita a pensar que los complicados rituales de los antiguos misterios tenían un solo objetivo, y es salvar al hombre o religarle nuevamente con su Dios, y esto es lo que significa religión. Cuando hablamos
Y cuando interpretamos o analizamos la palabra religión, viene de religari, viene del latín religare, estar unido a Dios. Y en ese orden de ideas, lo que quiere decir es que la religión o la palabra religión etimológicamente es la relación entre el hombre y Dios. Eso es en el fondo religión, es mantener una relación con su Dios interno. Y de esa manera es que puede precisamente encontrar la evolución de su propia alma, de su propia conciencia. Es natural de que esta evolución es un camino difícil, es un camino muy estrecho, como dijo Jesús el Cristo, que difícil es el camino y estrecha la puerta que conduce a la liberación total del alma. Este camino es tan difícil, es tan amargo, que se necesita una verdadera revolución de la conciencia y desapegarse de muchos aspectos de la vida cotidiana. Es necesario aquí eliminar el egoísmo, el amor propio, la avaricia, la codicia, la ira, la lujuria, la pereza, etcétera, etcétera. En tanto que nosotros llevemos en el fondo psicológico todos estos agregados psicológicos, no podremos entrar jamás al reino de Dios. Es necesario aquí y ahora trabajar constantemente en un proceso de cambio interior que nos permita saborear y experimentar en los mundos superiores lo que es un auténtico conocimiento, un auténtico conocimiento de una sabiduría perfecta, de una sabiduría que se apoye en la investigación, en la ciencia del ser, en el arte del ser, en la filosofía del ser, en la mística del ser. Esos 4 principios, ciencia, arte, filosofía y mística, es la base fundamental para que el hombre pueda desarrollar y encontrar y estar ligado a Dios. Cuando hablamos de esta relación con Dios, el Dios externo e interno, es decir, porque vibra y palpita dentro de nosotros, esta relación puede ser natural o fundada en la ley sagrada de Dios, en el corazón del hombre, sin necesidad de dogmas, ritos, ni ceremonias, ni creencias. Por eso se dice en Gnosis que la religión natural solo es posible en los individuos suficientemente evolucionados que adoran y aman a Dios en espíritu y en verdad. Los individuos suficientemente evolucionados nos referimos en Gnosis que tiene un nivel de conciencia distinto y por eso realmente adoran a Dios, adoran al Cristo en verdad. Los que no hayan llegado todavía a esta etapa de adelanto, todas aquellas personas que no han llegado a este punto, a esa madurez, entonces necesitan una religión positiva. ¿Y cuál es la religión positiva? La religión positiva es el conjunto de creencias
de dogmas acerca de Dios y la vida futura, como normas sociales para la conducción individual. Estos ritos, estas creencias, esta forma de pensar, esta forma de tener una fe, una creencia, se les denomina como aspectos de una religión positiva, porque ninguna es negativa. Pero realmente las religiones como tal están condicionadas al temperamento, al estado de evolución de cada raza, de cada clima, de cada país. Pero el espíritu que anima a todos es uno, y en el fondo todas son verdaderas. Hablamos de esos principios fundamentales como es la religión. Sin embargo, el reino de Dios está dentro de nosotros, dijo Jesús. Y todas las ceremonias de las religiones enseñan el misterio de la regeneración del alma. Es decir, que todas las religiones buscan a que ese principio, esos principios anímicos y espirituales, denominados el alma, están latentes en cada criatura humana. Pero esta alma, estos principios, hay que trabajarlos, hay que perfilarlos. Estos principios tienen que evolucionar, tienen que crecer. Hay que desarrollarlos a base de sacrificios y padecimientos voluntarios. Y esta alma está envuelta por una escoria psicológica, por toda la envidia, por todo el odio, por toda esa avaricia, esa codicia. Mientras tengamos esa escoria de carácter psicológico, el alma no puede evolucionar, el alma no puede crecer. Pero bien, cuando se habla precisamente de la religión, normalmente nos encontramos ante dos aspectos, ante la fe ciega y la fe inteligente. Cuando se dice en Gnosis que la mayoría de las religiones tienen una fe ciega, es porque hay una confianza instintiva, una confianza en un poder superior y que está ahí. Y esa confianza instintiva nos mantiene en un estado de adormecimiento, nos mantiene en una fe y en una creencia que por el hecho de estar en una religión, yo ya me gané el derecho de poder entrar al reino de Dios, lo cual no ocurre así. Es necesario desarrollar y practicar una fe inteligente. Y esta fe inteligente está basada en principios inmutables. Lo que quiere decir es que la fe inteligente es producto precisamente de la experimentación, de la comprobación en los mundos superiores. Por lo tanto, si nosotros anhelamos la búsqueda y queremos encontrar esa paz, queremos encontrar al Cristo interno, queremos unirnos al Cristo, queremos unirnos a Dios, deseamos mantener una relación eficiente, consciente con Dios, entonces necesitamos comenzar aquí y ahora a desarrollar, a practicar y a experimentar. Entonces desaparece la creencia, entonces desaparece la fe instintiva y comienza el hombre a tener una fe inteligente basada en la experimentación y en la comprobación de las diferentes leyes que rigen y gobiernan el universo.
de las diferentes manifestaciones del Creador. Esto solo es posible a través de una metodología, de una práctica, de vivir el momento a cada momento y a cada instante, de autodescubrirse e ir formando esos valores, esos principios fundamentales del amor verdadero hacia Dios, de ir desarrollando esa evolución, de ir creciendo espiritualmente. Todos los seres humanos tenemos la capacidad y tenemos los principios para poderlos desarrollar. Es necesario entonces iniciar el camino de la revolución de la conciencia, si queremos en verdad estar unidos a Dios. De lo contrario, solo quedaremos en abstracciones filosóficas, en hipótesis, quedaremos únicamente atados a una fe instintiva, a una creencia mecánica. Solo que los quedaremos en las buenas intenciones. Si queremos en verdad encontrar ese amor y esa relación con Dios, entonces busquemos el reino de Dios dentro de nosotros. No lo busquemos afuera, no lo busquemos en el espacio, busquémoslo dentro de nosotros, porque nosotros somos el templo vivo de Dios. Y Dios vibra, Dios palpita, Dios late en nuestro corazón. Eso es lo que debemos de hacer. Y eso es el conocimiento gnóstico. Un conocimiento que es la síntesis de todas las religiones, de todas las filosofías. Es el conocimiento permanente, es el conocimiento que siempre ha existido y existirá a través de las diferentes edades. Así que realmente cuando hablamos de la religión es necesario abrir la mente y llegar a un razonamiento más lógico, más profundo, donde se aparte el ego, el yo, y que tengamos un contacto con esa parte divina dentro de nosotros, y entonces estaremos en el camino de esa relación, de esa unión con Dios. Muchas gracias por su atención.